Revelador, policías irrumpen en casa de mujer negra a las 2 de la mañana y descubren su sorprendente secreto. La noche era oscura y silenciosa, envuelta en un manto de frío invernal. María apenas lograba dormir, su mente danzaba entre las preocupaciones diarias y el cansancio de la jornada en el restaurante familiar. Aquel remanso de paz se desmoronó con el estruendo repentino de una puerta que se abría con un golpe. Las sirenas de la policía, desgarradoras, atravesaron la penumbra, sacudiendo su pequeño hogar. En cuestión de segundos, varios hombres en uniformes irrumpieron en su casa, dejando a María paralizada. Su corazón latía desbocado, mientras trataba de recolectar sus pensamientos, preguntándose qué era lo que buscaban. La visión de sus hijos durmiendo en la habitación de al lado la llenó de pavor. Los oficiales, con mirada escéptica, comenzaban su registro. Cada rincón de su hogar era un reto a la privacidad, un ataque a su dignidad. El eco de sus pasos resonaba en su mente como un tambor, pintando un cuadro de sospecha y desconfianza. María sentía la presión en su pecho, los sueños que había abandonado por sus hijos parecían flotar en el aire. Su deseo de ser artista se convertía en una sombra, ahora perseguida por la posible ruina del juicio que se desataba en el exterior. Mientras el frío del diciembre calaba sus huesos, se preguntaba si alguna vez podría ser vista como algo más que un simple número en un informe policial. ¿Qué es esto?, gritó uno de ellos, señalando el ático. Las palabras de desconcierto eran una puñalada en su costado. Pero al abrir la puerta del ático, la sorpresa se plasmó en sus rostros. Las coloridas pinturas que bañaban el espacio con luz y vida, retratos de su vida y luchas, del amor que sentía por sus hijos y su cultura, llenaron la estancia. Cada trazo era una parte de su alma capturada en lienzo. Pero más que eso, eran los sueños que había dejado de lado por amor, por sacrificio. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras los policías contemplaban sus obras, María se sentía desbordada por el miedo. La presión de ser madre y la responsabilidad de su situación se hacían más pesadas. A su lado, su niño menor observaba en silencio, el brillo de sus ojos reflejando las historias que su madre había volcado en cada lienzo. Había estado tan concentrada en cuidar a sus hijos que había olvidado el poder de su voz artística. Pero ahora, aquel momento decisivo pesaba en su pecho. ¿Podría su arte salvarla de este hostigamiento? La tensión aumentaba, su mente luchaba entre defender su hogar y la angustia de perderlo todo. El oficial al mando, escéptico y rígido, empezaba a cuestionar su vida, su historia, su valor. Mientras las palabras de juicio caían sobre ella, un terror primigenio se apoderaba de su ser. Era una madre, ante el abismo del miedo y el desconocido futuro que acechaba. La pregunta flotaba en el aire, desgarradora: ¿su lucha y su arte serían suficientes para romper la muralla de prejuicios que amenazaba con sepultarla? La incertidumbre envolvía su ser, un abismo que parecía extenderse sin fin. Un instante de silencio envolvió el ático, como si el tiempo se hubiera detenido. Los policías, impactados por las obras de arte, intercambiaron miradas que revelaban una mezcla de confusión y curiosidad. María sintió que cada examen de sus pinturas era una evaluación de su humanidad. Las inseguridades que había acumulado a lo largo de los años se multiplicaron en su mente, desdibujando la línea entre su valor como artista y el juicio que pendía sobre su vida. Las herramientas del arte que usaba con devoción ahora parecían armas en su contra. Esto es solo un pasatiempo, un intento vano, resonó en su cabeza, el eco de un comentario que había escuchado en una reunión familiar, una de tantas veces en que se había puesto en duda.
Esa voz interna comenzó a transformarse, ¿y si este es el momento que tanto he esperado? Se aferró a la idea de que el arte era, no solo su pasión, sino también su defensa, y entonces, el oficial que había gritado se acercó, deteniéndose frente a una pintura que representaba una escena de su infancia, el patio de su abuela en su país natal. Esto es, diferente, murmuró, dejando entrever una chispa de genuino interés. María tomó esa palabra como un epílogo de esperanza, una invitación a hablar de su historia. Es más que un pasatiempo, respondió, sosteniendo la mirada del oficial. Cada trazo es un pedazo de mi vida, de mi historia, de mis luchas. La fuerza de sus propias palabras la sorprendió. No solo estaba hablando de su arte, sino de su identidad. La timidez empezaba a evaporarse, y una nueva determinación brotaba en su interior. Los ojos del pequeño, que la observaban con devoción, se iluminaron. María se sintió fuerte por primera vez en años, como si estuviese frente a un lienzo en blanco, lista para crear su próximo capítulo. Pero esa determinación se acompañaba de un riesgo que la aterraba. Si todo lo que había construido era inválido en la vista de esos hombres, ¿qué sucedería con su familia? Mientras escuchaba sus pensamientos, entraron en su mente imágenes de su vida diaria, las limitaciones de su empleo en el restaurante, las largas noches despierta mientras sus hijos dormían. La pregunta ahora era cómo utilizar ese contexto para mostrarles que era más que una madre. También era una artista, una mujer con voz, un ser humano con sueños. Mi arte no solo es reflexión, es resistencia, continuó, y con cada palabra se sentía más fuerte. Si me ven solo como una madre, se están perdiendo mi esencia. La tensión en el ambiente fue reemplazada por un momento de conexión inesperada. Podía ver que estaban escuchando, que su lucha no era para ellos un concepto abstracto, sino un testimonio palpable, pero, a pesar de la brecha que había empezado a cerrar, el peso del sistema que representaban aún caía sobre todos ellos como un manto denso. María sabía que a la próxima interpelación podría no responder con arte, sino con un miedo extremo. Tenía que actuar, no solo para protegerse a sí misma, sino también para cuidar el futuro de sus hijos. ¿Cómo podría convertirse en un símbolo de cambio en un mundo que aún la percibía a través de la lente de la desconfianza? Con un profundo suspiro, María se dio cuenta de que el juego no solo era sobre sobrevivir a aquel asedio, sino sobre tomar control de su narrativa. Era momento de avanzar en su proceso personal y profesional. La urgencia del momento la llevó a pensar en su futuro como artista, en cómo podría utilizar esta experiencia para forjar una plataforma que contara su historia. Se aferró a esa idea y formuló un plan en su mente. El oficial, aún algo confundido, la miró y soltó un "no entenderemos mejor". Pero, por dentro, María sabía que ese entendimiento debería ser recíproco. Y con su corazón latiendo con la posibilidad de un nuevo comienzo, comprendió que debía confrontar no solo a los oficiales, sino también a sí misma y al miedo que la había mantenido atada. Mientras aquellos hombres comenzaban a hacer preguntas, María sintió que había llegado el momento de enfrentar sus dudas y sus elementos más profundos. Su arte necesitaba florecer como un acto de rebelión. La pregunta crucial ahora era, ¿tendría el valor para construir su propia verdad antes de que la realidad pueda hacerle sentir débil de nuevo? El ambiente seguía cargado de tensión, como si cada trazo y cada color en las paredes del ático ejercieran una presión invisible sobre María. A pesar del momento dudoso e inusual, sentía que cada pregunta que los policías hacían organizaba sus pensamientos, fragmentos de una historia que ella había olvidado entre el caos del día a día. ¿Por qué pinto?, se cuestionó en un susurro mental. Esa simple pregunta, para ella, representaba el poder de su identidad. Me gustaría saber más sobre tu proceso creativo, dijo el oficial, mostrando una curiosidad que la tomó por sorpresa. En su voz había un tinte de sinceridad que María no esperaba. ¿Qué te inspira? Esa pregunta la sacudió, sin embargo, fue como un rayo de luz atravesando la oscuridad de su inseguridad. Se respiró profundamente, incapaz de desestimar la invitación que se le presentaba. Mis pinturas son recuerdos y emociones acumulados, comenzó a explicarle,
al tiempo que señalaba cada obra con un gesto que le otorgaba vida a sus palabras. Son reflejos de mis experiencias, de mi herencia. La alegría de mi infancia, el dolor de las transiciones. Cada pieza es un pedazo de mí. La expresión en su rostro cambió, pasaba de la ansiedad a un orgullo genuino. Mientras hablaba, su mente se activó, haciendo conexiones que hasta entonces habían estado dormidas. Este era su momento, quizás una oportunidad para elevarse más allá de la imagen de una madre sacrificada. Los ojos del oficial dieron con un brillo extraño, un destello que le pareció más humano que profesional. María comprendió que no se trataba solo de mostrar sus obras, sino de compartir su esencia. La pasión que había resguardado durante años emergía como una brisa fresca, desafiante a la atmósfera opresiva que había sentido. El impulso de seguir adelante llevó su voz a un tono más alto. Esto refleja lo que no se ve fácilmente. La lucha diaria, la resistencia. No pinta solo mi vida, sino la de otros como yo. Estamos aquí, existimos, y nuestro arte exige ser visto. Si no se da esa oportunidad, si continúan ignorando a quienes somos, estamos condenados a ser meros ecos. Las palabras resonaban con fuerza, cargadas de significados que superaban el momento. Ella misma se dio cuenta de la verdad que contenía, había pasado tanto tiempo escondiendo su talento, incluso de sí misma, por no sentirse suficiente. No había forma de volver a esa sombra, la idea era un remanso de inseguridad que solo le permitiría perderse. Mientras el otro policía tomaba notas, María vislumbró el futuro que había comenzado a forjar con cada trazo de su pincel. Ella no estaba allí solo para defenderse, estaba en una misión de autodefinición. Se sentía culpable de haber relegado su voz. Tuve que enfrentarme a esos muros que construí y hacerme una pregunta más: ¿quién soy si no soy artista? Pensó, enfrentándose a la decisión de pintar su realidad sin miedo a lo que los demás pudieran pensar. Pero en sus pensamientos había un nuevo dilema: si su arte captaba la atención de esos oficiales, ¿podría atraer la mirada del mundo de una manera que la llevara hacia la gloria o también a la trampa de la exposición? El eco de sus miedos renacía al pensar que podría recibir la atención que tanto deseaba, pero que también podría causar daño a su familia. Se preguntó si podría encontrar una vía que le ofreciera salvaguardar aquello que amaba. Con la determinación afianzada en el pecho, se dio cuenta de que no podía retroceder, no cuando el camino hacia la libertad parecía tan claro. Pero antes de que pudiera articular más, un sonido proveniente de la puerta principal sacudió el ambiente. Alguien había llegado, probablemente un superior de los oficiales. ¿Tendría ella el tiempo necesario para concluir sus pensamientos, o sería este el inicio de un nuevo eclipse en su lucha? La incertidumbre se precipitaba en su mente, como una sombra al acecho, mientras se preparaba para enfrentar la siguiente tormenta. ¿Tendría suficiente coraje para seguir abriendo su corazón en un espacio que aún sentía tan restrictivo? El sonido de la puerta resonó en el ático como un eco de advertencia. María sintió que su pecho se encogía y sus pensamientos titubearon. Tenía en mente la frase sobre la que había estado reflexionando: cambiaría su vida si lograba expresar lo que sentía, pero ese cambio era frenado por lo desconocido, por el temor a lo que vendría a continuación. Los policías intercambiaron miradas mientras la puerta se abría lentamente. Un hombre de uniforme, con una presencia dominante, se asomó al espacio con un aire de autoridad. Su mirada escaneó el entorno, pero al encontrarse con la de María, parecía captar algo más allá de la escena que se presentaba ante él. No era solo una mujer en apuros, era alguien que, de alguna manera, llevaba una historia en sus ojos. ¿Cuál es la situación aquí?, preguntó el nuevo oficial en un tono grave, que insistía en la seriedad del momento. María tomó aire, sintiendo la presión aumentar nuevamente. Sabía que cualquier respuesta podría ser un punto de no retorno, un instante en el que podía desmoronarse o alzarse. Hubo un silencio pesado que llenó el aire, la tensión de minutos pasados todavía resonando. Estoy compartiendo mi historia a través del arte, respondió, sorprendida por la firmeza de su voz.
Cada palabra era un ladrillo más en la construcción de su nuevo yo. ¿Y qué historia es esa?, inquirió el oficial. Su tono se había suavizado un poco, como si la curiosidad estaba ocupando un espacio mayor que el formalismo del deber. María sintió que todos los fragmentos que había estado acumulando a lo largo de su vida se alineaban en su mente. Es una historia de resistencia, de lucha, de encontrar la belleza en el dolor. Mis cuadros no son solo colores en lienzo, son testimonios de mi vida y de muchas otras mujeres que, como yo, han sido invisibilizadas. Esto es lo que soy, esto es lo que hago. El nuevo oficial pareció intrigado, anotando apresuradamente en su libreta. Por un momento, María vio como un rayo de esperanza brillaba en la atmósfera sombría que la rodeaba. Esto no solo era una defensa, era una declaración. Mientras hablaba, la creciente confianza en su voz se sentía como una liberación. Olvidó por completo que estaba bajo escrutinio, que había llegado allí por la desesperación. Una vez sentí que debía rendirme, que el arte era un lujo del que no podía permitirme. Pero, ¿cómo puedo dejar de lado mi voz? Continuó, esta vez con una vulnerabilidad desbordante. Deshacerse de mi arte sería como despojarme de mi ser, de mi identidad. Cada frase que salía de su boca resonaba más poderosa que la anterior, invocando todo el coraje que había cultivado en su interior. Los ojos del nuevo oficial se arrugaron en una expresión de reconocimiento, como si por un instante vislumbrara la fragilidad detrás de su fortaleza. Pero María sabía que ello no significaba que su camino hacia la aceptación sería sencillo. La conciencia de que su arte la podría exponer a un mundo que no siempre sería amable acechaba en su mente. ¿Qué sucedería si aquello que la liberara también la condenara? Esa pregunta retumbaba en su cabeza mientras el nuevo oficial pedía detalles sobre sus obras, un proceso que ella sabía que podría llevar a más ojos y juicios. ¿Podría manejar el impacto de ser vista? Pero mientras lo cuestionaba, cada palabra era un hilo que tejía su nueva identidad. De repente, el oficial paró de escribir y la miró fijamente. ¿Tienes alguna exposición programada? Tal vez deberías considerar mostrarlas en un espacio más grande, sugirió, con una chispita de entusiasmo. Ese comentario, aunque alentador, le generó un torbellino interno. Su sueño de ser vista estaba más cerca que nunca, pero también corría el riesgo de perder el control. La invitación a brillar podía conllevar un costo alto. Mientras María reflexionaba sobre esa posibilidad, la puerta se volvió a abrir. Esta vez, la persona que entró no era un oficial cualquiera, sino alguien que conocía su vida personal de antes. El rostro que emergía de la sombra de la entrada traía consigo un torrente de recuerdos y emociones desgarradoras. ¿Qué impacto tendría su aparición en la lucha que María estaba comenzando a ganar? ¿Era este un nuevo atajo o un obstáculo que podría desviar su camino? La incertidumbre la aguardaba, y ella tenía que decidir rápidamente cómo actuar en un momento que podría definir su futuro. María sintió que el tiempo se detenía. La persona que había cruzado el umbral era un viejo conocido, un amigo de su juventud que había recorrido con ella los senderos del arte y la creatividad. Sin embargo, sus caminos se habían separado, y el pasado que compartían ahora parecía un eco distante. ¿María? ¿Eres tú?, preguntó, la incredulidad surgiendo en su voz. La expresión de sorpresa en su rostro se transformó rápidamente en preocupación cuando notó la presencia de los oficiales a su alrededor. Aquello fue un golpe inesperado. La familiaridad le daba confort, pero la situación la ponía en un aprieto. Recordó todos los momentos en los que había dejado su arte de lado, los días en que había renunciado a su voz por el miedo a ser juzgada. Sin embargo, en ese instante, una chispa de determinación surgió en ella. No podía dejar que el pasado nublara su presente. Sí, soy yo. He estado trabajando en mis pinturas, respondió María, su tono firme. La mirada de su viejo amigo la empoderaba. Se dio cuenta de que, a pesar de la tensión en el ambiente, había una oportunidad para reconectar con su esencia. El oficial, que había estado escuchando cuidadosamente, se giró hacia su amigo y le preguntó, ¿lo conoces? Sí,
contestó María, sintiendo que su voz comenzaba a temblar ante la posibilidad de ser expuesta de una forma más íntima. Él es Pablo, era mi compañero de arte en la universidad. Pablo dio un paso adelante, buscando respuestas. Vine a ver cómo estabas. He oído rumores sobre tu trabajo. Me preocupa que estés metida en un lío, dijo, analizando el entorno con preocupación. No estoy en un lío, estoy en una transformación, afirmó María con convicción, recordando su propósito. He decidido que no puedo dejar de ser quien soy. He luchado demasiado por mi voz como para retractarme ahora. El oficial frunció el ceño, como si debatiera la sinceridad de sus palabras. Sin embargo, la totalidad de sus pensamientos se volvía cada vez más evidente para María, era el momento de aferrarse a la autenticidad que había empezado a cultivar. ¿Por qué no me muestras tus obras?, sugirió Pablo, con un destello de comprensión en sus ojos. Su aliento se volvió un ancla en medio de la tormenta emocional que le envolvía. Cuéntame qué piensas sobre ellas, qué quieres expresar. No dejes que nadie te detenga. María se sintió impulsada por la calidez de su apoyo. De repente, se dio cuenta de que lo que enfrentaba no era solo el riesgo de ser vista, era también la oportunidad de compartir su mundo, lleno de matices y complejidades. Los oficiales intercambiaron miradas, el aire se volvió denso. María sabía que había una decisión crítica ante ella. Ella podía optar por ocultarse tras la cortina del miedo y la inseguridad, o podría abrir su corazón sin restricciones, mostrando así su arte y, con ello, su verdad. Voy a tener una exposición, confesó finalmente, mirándolos a ambos con valentía. Es mi forma de reivindicarme. Mi historia necesita ser escuchada, y mis cuadros necesitan ser vistos. Pero, ¿estás lista para lo que eso conlleva?, preguntó el oficial, su voz revelando un matiz de preocupación. Exponer tu arte puede significar abrirte a críticas. No todos serán amables. La verdad de su advertencia caló hondo en María. ¿Estaba realmente lista para enfrentarse a la opinión pública? Pero antes de poder procesar sus pensamientos, las palabras de Pablo resonaron en su mente, no dejes que nadie te detenga. El fuego de la determinación comenzó a avivarse en su interior, empujándola hacia adelante. Si no lo hago ahora, jamás lo haré. Este es mi momento, respondió, sintiendo que aquellas palabras renovaban su compromiso consigo misma, con la decisión tomada, el aire se hizo más ligero, aunque aún cargado de incertidumbre. El camino que había elegido podría llevarla a cotas más altas, pero también podría amenazar la estabilidad que había logrado construir. ¿Podía realmente permitir que su arte fuera una extensión de su ser, a riesgo de ser expuesta completamente, mientras los oficiales comenzaban a formular nuevas preguntas sobre su sueño? El latido de su corazón marcaba el compás de un nuevo comienzo. Sin embargo, el eco de su respuesta anterior todavía resonaba en su mente, y con él, una inquietante pregunta: ¿estaba dispuesta a sacrificar su seguridad emocional por la libertad de ser verdaderamente ella misma? Las dudas la rodeaban nuevamente, y la llegada de Pablo parecía tanto un refugio como un desafío. Todavía había mucho sin resolver, y el instante decisivo que definía su camino se acercaba. ¿Cómo se enfrentaría a las consecuencias de su nueva vida? La puerta del futuro apenas se entreabría, y más allá de ella, el horizonte era incierto y peligroso. A medida que la decisión de María se solidificaba, el ambiente se cargó de una extraña mezcla de tensión y esperanza. Los oficiales, visiblemente intrigados por el inesperado giro de la conversación, comenzaron a formular preguntas que desafiaban su reciente proclamación de libertad. Cada palabra que pronunciaban resonaba en su mente, como ecos de una vida que había estado dispuesta a suprimir. María sintió como si se estuviera acercando al borde de un abismo, donde la posibilidad de caer era tan real como el temor de no volar. Su mente se sumió en un profundo mar de reflexiones. Había pasado demasiado tiempo escondiéndose detrás del lienzo, dejando que el miedo a la desaprobación definiera sus acciones.
Pero en ese instante, rodeada de las miradas de Pablo y los oficiales, entendió que cada crítica que podría enfrentar era también una prueba de su valentía. Tu trabajo es valioso, María, insistió Pablo, sus ojos brillando con la fervorosa convicción que tanto necesitaba en ese momento. No dejes que la incertidumbre se interponga en tu camino. Tu arte puede resonar con muchos. Cada palabra de su amigo actuaba como un bálsamo para sus inseguridades. Mientras pensaba en sus pinturas, el tipo de expresión que deseaba compartir con el mundo se le reveló más clara que nunca. Había explorado temas de identidad, dolor y redención en su trabajo, pero nunca los había expuesto a plena luz. La idea de compartir esas narrativas, de abrir su corazón ante el mundo, la llenó simultáneamente de emoción y de miedo. Los oficiales la observaban, su interés fluctuaba entre la curiosidad y el deber. Uno de ellos, más joven, se cruzó de brazos y emitió un leve suspiro. Si decides que esta exposición es lo que necesitas, es tu decisión, dijo, con una sonrisa que buscaba ser tranquilizadora. Pero asegúrate de estar dispuesta a lidiar con las consecuencias. No todos entenderán tu arte. Ella lo sabía. La comunidad artística podía ser despiadada, y cada crítica cortante podía dejar cicatrices profundas. He estado lidiando con consecuencias toda mi vida, respondió María, un tono decidido en su voz. ¿Por qué debería detenerme ahora, cuando finalmente he encontrado un camino hacia mi verdad? Se sintió ligera al liberarse de las cadenas que la habían mantenido cautiva por tanto tiempo. Había recorrido un camino doloroso, lleno de altibajos, pero la nueva dirección era claro. Su arte ya no sería un refugio personal, sino una invitación a los demás para explorar los matices de su vida, como un espejo en el que otros también pudieran verse reflejados. María miró a Pablo, quien pareció compartir su entusiasmo. Necesito que me ayudes, dijo, su voz casi un susurro. Necesito que me des una segunda opinión sobre mis obras. Hay algo que debo comunicar y no sé por dónde empezar. La oferta de Pablo era más que un simple apoyo, era una forma de redescubrirse, de nutrir su voz a través del diálogo, de la crítica constructiva. Por supuesto, estoy aquí para eso, respondió él con una sonrisa. El primer paso es encontrar lo que realmente quieres decir. Necesitas explorar las historias que pulsan dentro de ti. El aire se volvió más ligero mientras planificaban cómo llevar a cabo las sesiones de revisión. Sin embargo, la presión de tener que arreglar todo antes de la exposición comenzaba a anidar miedos latentes sobre el éxito. ¿Estaba realmente lista para compartir cada fragmento de su ser a través de su arte? ¿Podría soportar las opiniones ajenas, las miradas que pesan? Mientras la conversación continuaba, María se sumergió en una intensa meditación sobre lo que significaría revelar su mundo interno al público. ¿Qué pasaría si el público no entendía su intención? ¿Y si se convertía en un blanco de críticas despiadadas? En ese mar de pensamientos, la claridad la golpeó de nuevo. El arte no se trataba de complacer a los demás, sino de transmitir su verdad. Finalmente, los oficiales comenzaron a moverse, listos para irse, pero no antes de dirigirse a María nuevamente. Esperamos que la exposición salga bien. A veces, la creatividad puede ser tu mejor defensa, dijo uno de ellos. El eco de sus palabras quedó flotando en el aire mientras María y Pablo se preparaban para comenzar sus sesiones. La verdadera batalla no sería verificar los colores o las formas, sino luchar contra las fuerzas internas que cuestionaban su valor. La esencia de su viaje aún no había terminado. Había más que explorar, datos que revisar en sus emociones, y una confrontación que la aguardaba. Mientras se encerraban de nuevo en su mundo de colores y lienzos, las dudas comenzaron a surgir, añadiendo una complejidad inesperada. ¿Podría realmente ser valorada en este nuevo mundo que había elegido abrazar? Y, lo más inquietante de todo, estaría dispuesta a enfrentar no solo las críticas, sino también el rechazo personal que pudiera surgir. La exposición se aproximaba y con ella, la oportunidad de descubrir no solo su arte, sino su verdadero yo. La tensión creció,
y con ella, una pregunta persistente se instaló en su corazón: ¿el coraje que había encontrado en su arte sería suficiente para desafiar el miedo más profundo a ser juzgada no solo como artista, sino como mujer? La respuesta, si es que existía, comenzaba a moverse en la penumbra de su conciencia. María se sintió atrapada en un torbellino de emociones mientras se preparaban para sus sesiones de trabajo. Aunque la idea de compartir su arte la emocionaba, un profundo nudo de inseguridad se afianzaba en su pecho. ¿Sería capaz de enfrentar las preguntas tediosas sobre sus elecciones artísticas? ¿Se quedarían en silencio ante la vulnerabilidad de sus obras o explotarían una tormenta de críticas? Con Pablo a su lado, decidió que la primera pintura que revisarían sería la más visceral, aquella que mostraba el dolor que había sentido durante años. La imagen capturaba su angustia en colores oscuros y formas retorcidas, un reflejo directo de su laberinto interno. A medida que Pablo se acercaba a un análisis más profundo, ella se sintió expuesta, como si estuviera desnudando su alma ante un jurado que podría dictar su destino creativo. «Esta artista que ves aquí», dijo Pablo, observando la pintura con acentuada atención, «habla no solo de su dolor, sino también de su superación. Cada trazo puede ser un grito al mundo, y eso es poderoso». Las palabras resuenan en el espacio, y mientras lo escuchaba, María sintió que la confianza comenzaba a fluir nuevamente. «No sé si estoy lista para recibir opiniones», confesó ella, su voz temblando. «Es como si todas esas voces pasadas regresaran a atormentarme». «Las voces siempre estarán ahí, María. La clave está en cómo decides escucharlas. Pero recuerda, eres tú quien dará vida a estas obras. Son tus creaciones, y tienes el derecho a sentir orgullo por ellas». Su amigo la miró con intensidad, y por un instante, el temor comenzó a desvanecerse. La verdad es que nunca había tenido a alguien que realmente creyera en su arte, y, más allá de eso, en ella, con un ligero empujón de su determinación, se lanzó al desafío. La próxima pintura sería una exploración de su identidad, las capas que la formaban, cada una con emociones y experiencias entrelazadas. A medida que se sumergía en la creación, se dio cuenta de que su voz se hacía más clara. El proceso de pintar se convirtió en una forma de autoexaminación que era tan angustiosa como liberadora. Sin embargo, aunque la luz de la creatividad iluminaba su espíritu, las sombras se arremolinaban a su alrededor. Mientras Pablo se sumía en su crítica constructiva, un pensamiento inquietante la invadió: ¿qué pasaría si al final no lograba captar la esencia de lo que quería expresar? ¿Acaso sus colores solo serían un eco de sus temores y no de su fuerza? La presión de ser valorada se tornó palpable. ¿Era suficiente solo ser sincera? Una crítica bien intencionada de Pablo la desconcertó. A veces, enfatizar lo vulnerable es esencial para establecer conexión. Pero no olvides mostrar también tu fortaleza. La audiencia necesita ver lo que has aprendido de todas esas luchas. Las palabras resonaban con desasosiego en su mente, cada sesión se tornaba más intensa, cada cuadro revelaba más de su lucha interna. Se sentía al borde de una revelación crucial sobre su vida, un entendimiento que podría liberarla por completo o condenarla a permanecer en la penumbra. La lucha entre el miedo y la valentía estallaba en su preparación para la exposición. A cada paso, comenzaba a cuestionar no solo su arte, sino su esencia misma. Días se convirtieron en horas mientras trabajaban en conjunto, el ciclo de crear y evaluar la mantenía al borde. Al final de una larga jornada, sentada ante una obra que resonaba con las verdades más profundas de su ser, María se miró en el lienzo por primera vez. Y en esa reflexión, sintió un oleaje de emociones como si estuviera ante un espejo de su propia alma. ¿Sería capaz de resistir la mirada del mundo? ¿El reconocimiento que tanto anhelaba se convertiría en aceptación o rechazo? Sin respuestas concretas, un silencio amenazante se instaló en su mente mientras Pablo abandonaba el estudio por la noche. El temor a lo desconocido la invadía más que nunca. A medida que oscurecía, la balanza de su voz artística pendía entre el triunfo personal y el juicio público. La exposición se acercaba, y con ella, el momento de la verdad,
Tendría que decidir si arriesgarse a volar o refugiarse nuevamente tras las sombras de su inseguridad. La decisión vital que la aguardaba era abrumadora. ¿Qué pasaría si al revelarse al mundo, descubría que su viaje hacia la autenticidad no era suficiente para definir su valor? Las respuestas se movían elípticamente, borrosas y esquivas. Un nuevo desafío se cernía sobre ella, uno que la impulsaría hacia una confrontación inevitable, el momento de exponer no solo su arte, sino su verdadero ser. La noche se cernía sobre María como un velo opaco, y la quietud del estudio apenas era interrumpida por el suave roce del pincel contra el lienzo. Sintió una ansia feraz que la empujaba cada vez más hacia el abismo de su propia vulnerabilidad. Se preguntó si sus esfuerzos serían realmente valorados, o si su exposición sería solo materia de crítica. Las luces apagadas parecían irradiar una claridad que la invitaba a descubrirse a sí misma. Esa mañana, María decidió que sería diferente. Después de tantas horas de reflexión, de introspección matizada con miedo y desconfianza, había llegado a un punto crítico. Su creatividad no podía sucumbir a la ansiedad, y la búsqueda de su esencia artística tenía que ser un acto de afirmación, no de temor. Se armó de valor y organizó una serie de pinturas que abordaban tanto su dolor como su fortaleza, una dualidad que no solo la definía como artista, sino también como mujer. Mientras preparaba su espacio, las ideas comenzaban a fluir con intensidad. Al inicio, se sintió un poco atrapada en la repetición de colores y formas, pero rápidamente esos bloqueos se disiparon. Se sumergió en los trazos, cada uno contando una parte de su historia. El rojo ancestral de la lucha, el azul profundo de la melancolía, y el amarillo brillante de la esperanza se entrelazaban en un juego dinámico sobre el lienzo. Pablo, cada vez más impresionado, se convirtió en un espectador silencioso que la animaba desde la esquina del estudio. A medida que completaba la última obra, un nuevo sentimiento comenzó a germinar en su interior, la certeza de que cada uno de sus trabajos capturaba un fragmento de su alma. La fusión de emociones la llevó a un estado casi trascendental. Sin embargo, al mirarse en el espejo de su arte, una voz interna comenzó a cuestionar: ¿qué pasaría si la respuesta del mundo a su trabajo desbordara el amor y el reconocimiento que anhelaba? Y si, en cambio, lo que encontraban en su arte era la cruda realidad de su propio sufrimiento. Decidida a enfrentar esas preguntas desconcertantes, María buscó un enfoque diferente. Decidió escribir una serie de notas que acompasarían sus obras, una intención de guiar a los espectadores a través de su viaje. Cada nota se convirtió en una confesión: su lucha, su dolor, la manera en que el arte fue su salvación. Este nuevo método le permitió ver su trabajo no solo como un reflejo de sí misma, sino como puente hacia la empatía. Las conversaciones que tuvo con Pablo dieron un aire de confianza a su proceso. Él la motivó a comunicar su verdad sin filtros, a desnudarse literalmente ante el lienzo y dejar que las palabras fluyeran tanto como la pintura. Esa interacción significó un cambio radical, y aunque la exposición se acercaba y el miedo brotaba nuevamente, la idea de compartir su voz personal le otorgaba una fuerza renovada. Pero un conflicto interno territorial comenzaba a arremolinarse: la presión de ser interpretada. Una conversación casual con un antiguo compañero de su escuela de arte la dejó inquietante. Él mencionó que el mercado demandaba un estilo específico y que la autenticidad no siempre era bien recibida. Esa noción la sacudió y potenció una sensación de desasosiego. Se volvió cada vez más ansiosa, una batalla de veracidad ante la comercialización de su trabajo. Era un dilema moral que la mantenía despierta por las noches. Podría permanecer fiel a sí misma mientras trataba de agradar a una audiencia tan crítica y, a menudo, superficial. Mientras reflexionaba sobre su futuro como artista, una oleada de comprensión le permitió ver que su viaje era eminentemente personal. No se trataba solo de la aceptación externa, sino de ser sinceramente ella misma en cada trazo y palabra. Así, con cada pincelada, se acercaba lentamente a esa verdad que había estado escondida por tanto tiempo. Ese día, cuando dio los últimos toques a su obra, la voz del miedo y la de la valentía comenzaban a encontrar un delicado equilibrio. María respiró hondo y sintió que se había ganado algo innegable: la claridad de lo que quería expresar.
Pero, mientras sellaba su obra con un toque final, una pregunta inquietante se apoderó de su mente: si realmente estaba lista para enfrentar la audiencia que la aguardaba. Se dio cuenta de que la exposición no solo marcaba la culminación de su proceso artístico, sino que también era el umbral a un nuevo destino personal. Con la mirada fija en el lienzo, sintió cómo las dudas resurgen con obstinación. Mientras la noche caía, el eco de su propia voz resonaba entre los muros del estudio, invitándola a una confrontación inevitable. ¿Podría aceptar la posibilidad de que su verdadero valor fuera aún más profundo de lo que imaginaba? Mientras esas preguntas danzaban en su mente, la noche prometía revelaciones, al igual que el amanecer que se avecinaba. María se despertó con el alba, la luz tímida filtrándose a través de las cortinas de su estudio. Había dormido poco, su mente había estado atrapada en un torbellino de temores y esperanzas. Se levantó con la determinación de cambiar su enfoque. Tenía que enfrentar las incógnitas que la atosigaban, especialmente aquella que giraba en torno a su valía como artista. Con cada trazo que realizaba, empezaba a sentirse más como una comunicadora que como una mera pintora. Decidió que quería implementar su voz no solo en los lienzos, sino en todo lo que creara. Tomó un cuaderno y comenzó a esbozar un plan: sesiones de pintura acompañadas de relatos en voz alta, donde pudiera contar la historia detrás de cada obra. Esa narrativa, creía, podría servir como una forma de conectar más profundamente con el espectador, una forma de introducir su vulnerabilidad en el proceso artístico. A medida que el día continuaba, no podía sacudirse la sensación del juicio del mundo exterior. Recordó la conversación con su compañero de arte. Las voces de la crítica resonaban en su cabeza. La presión de imponer una estética justa podía ser paralizante. Sin embargo, algo inesperado comenzó a formarse en ella: una rebeldía ante esas expectativas, un deseo de reivindicar su autenticidad a través de la complejidad. Cada nota que escribía acompañando sus obras se convertía en un grito de libertad, una voz en contra de cualquier estándar impuesto. Decidió participar en un taller de arte donde la improvisación era el eje central. Quería liberarse de las cadenas que la limitaban. Durante la sesión, se le pidió que trabajara con lo primero que le viniera a la mente, sin pensar en los resultados finales. Al principio, se sintió desbordada, pero con el tiempo, la vanidad del perfeccionismo fue desvaneciéndose. Cada pincelada se convertía en una expresión pura de sus emociones. Las risas y los murmullos del grupo se mezclaban con los sonidos de los pinceles sobre el lienzo. Ahí, encontró un nuevo nivel de conexión con otros artistas, compartiendo risas y vulnerabilidades en un ambiente donde la autenticidad predominaba. Sin embargo, el inquietante eco de la comercialización de su arte no se desvanecía por completo. Durante un receso, una artista experta se acercó a ella y le habló sobre cómo las ventas podrían influir en su carrera. El arte es un negocio, dijo, dejando una sombra de duda en el corazón de María. Tenía que sacrificar su autenticidad para tener éxito. Esa noche, en su cama, fue incapaz de conciliar el sueño. La idea de fragilizar su esencia y la constante necesidad de reconocimiento artesanal se arremolinaban en su mente. Comprendió que su ansia de aprobación había sido, en parte, la fuente de su inseguridad. Era tiempo de tomar decisiones. Después de todo, había llegado a una conclusión esencial: su voz era su mayor herramienta, y permitir que otros la moldearan sería renunciar a lo más valioso en ella, su individualidad. Inspirada, aterrizó en una resolución contundente. A la mañana siguiente, decidió volver a su estudio, decidida a confrontar la perspectiva de sus obras y asegurarse de que cada una no solo representara su lucha, sino que otras personas pudieran sentir un pedazo de esa misma lucha. Con cada forma y color, deseaba dejar una huella que trascendiera la crítica, un legado sobre la belleza de ser auténtica. Sin embargo, ahora que su valentía estaba en aumento, algo se agazapaba en el fondo de su mente. ¿Y si esa autenticidad la llevase a un camino que no estaba dispuesto a recorrer? La incertidumbre florecía una vez más. ¿Competiría con la expectativa del mundo, o se aferraría a su nuevo rumbo, negociando su propia voz en este mar de opiniones?
Cuando se sentó frente a su lienzo nuevamente, la tensión pululaba en el aire. Podía sentir la presión, no solo de su entorno, sino de su propia conciencia. Mientras el pincel tocaba la tela, una revelación se apoderó de ella. Este proceso no era solo sobre el arte, sino acerca de su interacción con el mundo. Tenía que elegir su camino, y, al enfrentar el lienzo, sintió como una decisión crucial se estaba gestando dentro de ella. El momento había llegado para decidir si era capaz de arriesgarlo todo en la búsqueda de su verdad. La exposición se acercaba, y con ella, el momento de declarar su existencia al mundo. María despertó esa mañana con una mezcla de emoción y temor, pero esta vez, más que resignarse a las sombras de la incertidumbre, decidía aferrarse a su nueva resolución. Cada trazo en el lienzo había sido un paso hacia la reafirmación de su voz, un proceso que no solo la enfocaba en su lucha personal, sino que también la invitaba a confrontar los juicios que la rodeaban. A medida que preparaba sus obras para la exposición, revisó cada una con un ojo crítico, pero también lleno de cariño. Sabía que cada cuadro era un reflejo de sus experiencias, un testimonio de su viaje. En lugar de sentir miedo, comenzó a sentir una creciente emoción. Cada pincelada era un grito de libertad, y esa energía comenzaba a contagiar su entorno. El día de la exposición llegó, y con él, la culminación no solo de un proceso artístico, sino de un cambio profundo en su identidad. Mientras se arreglaba, María respiró hondo y sintió una oleada de confianza que la envolvía. Se miró en el espejo y, en lugar de la inseguridad de antes, vio en sus ojos la determinación de una mujer que había decidido ser vista y escuchada. La sala estaba llena. Amigos, familiares y desconocidos se agolpaban para apreciar su trabajo. María sintió como el estómago le daba un vuelco, pero fue entonces cuando recordó lo que había aprendido. Su arte era su voz, y su voz merecía ser escuchada. Con una sonrisa genuina, se acercó a sus obras, permitiendo que la calidez del momento la envolviera. A lo largo de la noche, las conversaciones fluyeron, y con cada palabra, María sentía que se deshacía de las cadenas del miedo. La respuesta a sus obras fue abrumadoramente positiva. Cada comentario obtenido no solo validaba su técnica, sino que sus pinturas resonaban profundamente con los presentes, quienes se sentían conectados con su historia. Aquello era más que un simple esplendor artístico, era una reivindicación de su existencia, de su lucha y de su viaje. Durante la velada, un crítico de arte se acercó a ella. Su mirada detallista se posó en las obras. Esto es emocionante, comentó, llenando a María de un sentido de reconocimiento genuino. Tu capacidad para fusionar el dolor con la belleza es extraordinaria. Cada palabra se sentía como un terreno fértil donde su confianza podía florecer. La velada culminó con una oferta de realizar una exhibición más amplia. Quiero que más personas vean esto, le dijo el crítico, y en ese momento, el tiempo se detuvo. María sintió que todos sus esfuerzos, su dedicación y sacrificios estaban validados de una manera que nunca imaginó. Mientras se despedía de los asistentes, María comprendió que su transformación iba más allá del arte. Era la afirmación de su identidad. Había aprendido a usar su voz, a no permitirse ser silenciada, a hacer del arte su plataforma para reivindicarse. Al llegar a casa, rodeada por el amor de sus hijos y el eco de los momentos vividos, se sintió plena. La pequeña habitación en la que había trabajado durante noches interminables, ahora brillaba con el reflejo de su logro. Desde ese día, María no solo sería vista como una madre, su rol como artista y como mujer con una voz fuerte y clara se había establecido. Con confianza sólida como escudo, hizo un pacto consigo misma, seguiría creando, seguiría hablando, y nunca dejaría que nadie la hiciera sentir menos de quien era. Su arte no solo había salvado su espíritu, sino que ahora era su legado. Los tiempos de miedo e inseguridad se convirtieron en ecos lejanos, llenos de aprendizajes que la acompañarían en su camino hacia adelante. María abrazó la vida con una sonrisa, lista para enfrentar lo que viniera, reafirmándose cada día en su valor y su identidad. Al final de la jornada, María había cosechado más que una exposición exitosa.
Había logrado la libertad en global a través de su arte y su voz. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación vital. Este es el momento de mostrar su apoyo. Asegúrense de dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Y no olviden comentar sus reacciones y teorías sobre el final. Cada acción cuenta y ustedes son la esencia de esta comunidad.